millonario herido diseña un plan para poner a prueba el amor. Se hizo pasar por ciego en una cita a ciegas con un desconocido. Ella creyó la mentira, pero reaccionó de manera inesperada. Lo que hizo ese día cambió su vida por completo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Luca Müller observaba la ciudad desde su oficina en el último piso del edificio más imponente. A los 38 años, había construido un imperio tecnológico que revolucionó el mercado digital. Novalink, su empresa, era líder en innovación y desarrollo de software, con un valor de mercado de miles de millones. Pero aquella tarde de otoño, mientras sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa de cristal templado, su mente estaba centrada en un proyecto muy diferente a los suyos habituales. En la pantalla de la computadora, una página en blanco de la aplicación de citas esperaba tus datos. No sería tu perfil real, por supuesto. Durante semanas, había estado planeando cada detalle de su nueva identidad. Mateo Sillas, de 35 años, un profesor de música con discapacidad visual. Una fabricación meticulosa, nacida de sus más profundas inseguridades y de su creciente incredulidad en las relaciones humanas. ¿Estás seguro de esto, Luca? La voz de Rafael, su chofer y amigo de la infancia, resonó por la habitación. Él era el único que conocía el plan. Esto podría salir muy mal. Luca ajustó su postura en la silla ergonómica y se permitió una sonrisa enigmática. Es un experimento social, Rafael. Necesito probar una teoría. Sus ojos marrones se fijaron en la ciudad de abajo, donde millones de personas vivían sus vidas ajenas al drama que se desarrollaba en lo alto de ese rascacielos. Con precisión quirúrgica, comenzó a completar el perfil. La biografía fue construida cuidadosamente, simple, pero lo suficientemente intrigante como para despertar interés. Adjuntó fotografías elegidas estratégicamente de él usando gafas, de sol en entornos casuales. Nada que sugiera su verdadera identidad o situación financiera. Rafael permaneció en silencio, observando a su amigo con una mezcla de preocupación y resignación. Conocía a Luca desde la época escolar, cuando eran solo dos chicos soñadores en las afueras de la ciudad. Había seguido su ascenso meteórico, el desarrollo de Novalink, desde el primer código escrito en un portátil usado hasta convertirse en el gigante que es hoy. ¿Alguna vez has pensado que podrías encontrar a alguien que realmente te quiera? Rafael preguntó rompiendo el silencio. ¿Y que esta mentira puede destruir cualquier posibilidad real? Luca se detuvo por un momento, con sus dedos flotando sobre el teclado. Nadie se me acerca por quién soy, Rafael. Siempre es por fortuna, influencia, imagen pública. Su voz cargaba años de decepciones acumuladas, relaciones superficiales que terminaron en cuanto salieron a la luz las verdaderas intenciones. El perfil estaba listo. Luca estudió cada detalle una vez más, asegurándose de que no hubiera ningún defecto en su construcción. Junto al ordenador, esperaban un par de gafas de sol especialmente seleccionadas y un bastón plegable, instrumentos de su elaborada puesta en escena. «Voy a necesitar que seas mis ojos en esta historia», le dije a Rafael, entregándole un pequeño auricular. «Necesitamos ensayar cada movimiento, cada gesto. Tiene que ser perfecto». Rafael tomó el dispositivo de mala gana. «¿Y cuando encuentres a alguien? ¿Cuánto tiempo piensas seguir con esta farsa?» «El tiempo que sea necesario para demostrar mi punto», respondió Luca con voz firme y resuelta. «Quiero ver cómo reacciona la gente cuando no saben quién soy realmente, cuando creen que están tratando con alguien que necesita ayuda, que necesita comprensión». Las primeras notificaciones comenzaron a aparecer en la pantalla. Personas interesadas en el perfil recién creado. Luca observó las alertas con una mezcla de ansiedad y satisfacción. Su experimento estaba comenzando. «Estás jugando con sentimientos reales», advirtió Rafael en un último intento por hacer reconsiderar a su amigo. «Esto podría lastimar a alguien». Luca apartó la mirada de la pantalla y volvió a mirar la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en los cientos de ventanas
de los edificios vecinos. A veces es necesario crear una ilusión para encontrar la verdad, murmuró, más para sí mismo que para Rafael. Elena Costa terminó de organizar sus libros en la pequeña biblioteca de la escuela pública donde enseñaba literatura. Eran casi las 6 y aún tenía que pasar por el mercado antes de regresar a casa, donde la esperaba su abuela Talia. Sus dedos recorrieron el lomo desgastado de su copia favorita de Clara Loren, mientras su teléfono vibraba con una nueva notificación de la aplicación de citas. Normalmente ignoraría el mensaje. Su vida ya era bastante compleja entre clases, corregir ensayos y cuidar a su abuela, quien en los últimos meses se había vuelto más dependiente debido al avance del Alzheimer. Pero algo en el mensaje de Mateo la hizo reflexionar. Había una sinceridad desconcertante en sus palabras, una manera peculiar de expresarse que salía de lo común. Debe ser agotador describir el mundo con palabras, había escrito, respondiendo a su perfil que mencionaba su pasión por la literatura. Llevo viviendo así unos años, desde que perdí la vista. Cada descripción es una ventana a un mundo que ya no puedo ver. Elena se sentó en una de las sillas de la biblioteca, absorbiendo esas palabras. Su padre, antes de partir, había sufrido una progresiva degeneración de la visión. Recordó las tardes que pasaba leyéndole, describiendo los colores del atardecer, convirtiendo el mundo en palabras. Decidió responder: las palabras son puentes entre mundos. A veces vemos más a través de ellas que con nuestros propios ojos. La conversación fluyó naturalmente. Mateo era profesor de música y daba clases particulares de piano. Hablaba de música con la misma pasión que tenía por los libros. Durante una semana intercambiaron mensajes diarios, hablando de arte, de la vida, de los pequeños descubrimientos de la vida cotidiana. ¿Qué tal un café?, sugirió un domingo por la tarde. Prometo no tirar demasiadas tazas. Elena dudó. Su rutina estaba meticulosamente organizada para poder cuidar de Talia. Pero su vecina, doña Sania, siempre se ofrecía a quedarse con su abuela por unas horas. Tal vez era hora de permitirte un respiro. Conozco un lugar tranquilo, respondió, después de unos minutos de reflexión. Está cerca de una plaza. Puedo describir con todo detalle el recorrido de las hojas de hipé que caen en otoño. Quedaron en encontrarse la tarde siguiente. Elena eligió un sencillo vestido azul, el mismo que usó en sus clases más importantes. Llegó unos minutos antes de la hora prevista, con el corazón latiendo a un ritmo irregular que no sentía desde hacía mucho tiempo. Observó cómo un coche negro se detenía frente al café. El conductor salió rápidamente para abrir la puerta del pasajero. Mateo apareció con movimientos calculados, bastón en una mano, gafas de sol enmarcando un rostro que podría haber salido de una revista. ¿Mateo? Ella llamó suavemente, acercándose. Soy Elena. Se giró hacia ella con una sonrisa vacilante en los labios. Tu voz es exactamente como la imaginé, dijo mientras extendía su mano para salvar el espacio que los separaba. Elena le tocó suavemente la mano, guiándolo hacia la mesa que había elegido. Describió el entorno con naturalidad, como lo había hecho años atrás con su padre. El café tenía paredes en tonos tierra, plantas colgaban del techo en macetas de cerámica, y el aroma de granos recién molidos llenaba el aire. «Tienes un don para convertir imágenes en palabras», comentó Mateo después de terminar su descripción. «Parece como si pudiera verlo todo a través de tus ojos». Lo que Elena no podía ver era al hombre sentado en un coche al otro lado de la calle, con unos pequeños auriculares puestos, observando cada movimiento a través de la ventana del café. Rafael observaba la escena con un nudo en la garganta, transmitiendo discretamente información a su jefe a través del dispositivo oculto. Las reuniones se hicieron frecuentes en las semanas siguientes. Elena descubrió en Mateo una sensibilidad rara, una manera única de percibir el mundo que iba más allá de la ausencia de visión. Tenía una forma especial de percibir los detalles a través de sus otros sentidos, el tintineo específico de cada tipo de taza, el aroma característico de los diferentes cafés, la textura particular de cada superficie que tocaban sus dedos.
En una tarde particularmente agradable, decidieron pasear por el parque. Elena guió a Mateo con naturalidad, sus brazos ligeramente entrelazados. Describió los colores del cielo, las formas de las nubes, el movimiento de la gente que pasaba. Absorbió cada palabra con interés genuino, haciendo preguntas que demostraban una sincera curiosidad sobre su perspectiva del mundo. A mi padre le encantaba cuando le describía los colores, comentó Elena mientras estaban sentados en un banco cerca del lago. Dijo que cada persona tiene una forma única de ver los colores, incluso aquellos que no pueden verlos físicamente. Mateo se ajustó las gafas de sol, un gesto que Elena había notado que era común cuando estaba pensativo. ¿Cómo afrontó la pérdida progresiva de la visión? Con un coraje que nunca imaginé posible, respondió ella, y su suave voz tenía una mezcla de orgullo y anhelo. Transformó cada limitación en una nueva forma de experimentar el mundo. Empezó a tocar la guitarra y desarrolló un oído musical extraordinario. En el banco del parque, Elena vio pasar a una familia, un niño corriendo delante de sus padres y sus risas resonando en el aire. Le describió la escena a Mateo, quien sonrió con genuino deleite. «Tienes un don especial, Elena», comentó. «Tus palabras no solo describen, sino que transmiten emociones. Es como si pudieras ver más allá de la superficie de las cosas». En otra parte del parque, Rafael observaba la escena a través de binoculares, transmitiendo información ocasional a través del dispositivo de comunicación. Pero por primera vez desde que comenzaron el plan, Luca parecía menos interesado en las pautas técnicas y más absorto en la conversación en sí. «¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería poder volver a ver», continuó Mateo, con la voz adquiriendo un tono más reflexivo. «Pero luego me doy cuenta de que quizá nunca había visto a la gente como la veo ahora». Elena notó algo peculiar en esa frase, un matiz que no podía definir con exactitud. Guardó la información en un rincón de su mente, como hacía con todas las pequeñas inconsistencias que ocasionalmente notaba. «La verdadera visión va más allá de los ojos», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi abuela, por ejemplo, está perdiendo la memoria por el Alzheimer, pero a veces tiene una sorprendente claridad sobre la gente. Es como si pudiera ver a través de las máscaras que todos usamos». Mateo se tensó visiblemente ante la mención de su abuela. «Debe ser difícil para ti cuidar de ella y al mismo tiempo mantenerte al día con tu trabajo en la escuela». «Es un desafío», admitió Elena. «Sobre todo en lo que a tecnología se refiere. Las aplicaciones y sistemas que se supone que nos facilitan la vida parecen diseñados sin tener en cuenta a personas como ella. El otro día probamos una aplicación de seguimiento de medicamentos, pero la interfaz era tan compleja que terminamos volviendo al viejo método de alarmas y notas en papel». Luca sintió que su corazón se aceleraba dentro del personaje de Mateo. Fue la primera vez que alguien mencionó esta perspectiva sobre la tecnología de asistencia de una manera tan personal y real. En su oficina de Novalink ya había liderado decenas de proyectos de accesibilidad, pero siempre desde un punto de vista técnico, sin considerar nunca verdaderamente el impacto humano. «Eso es interesante», comentó, tratando de mantenerse en el personaje. «¿Cómo cree que se podrían hacer más accesibles estos sistemas?» Elena se sintió iluminada por la pregunta y durante casi una hora compartió sus observaciones e ideas. Habló de interfaces más intuitivas, de la importancia de considerar diferentes niveles de familiaridad con la tecnología, de cómo la simplicidad es a menudo más eficiente que la sofisticación. A última hora de la tarde, cuando Rafael le ayudó a subir al coche, Luca permaneció en silencio durante varios minutos. Su mente estaba llena de posibilidades que nunca antes había considerado. Elena no solo había tocado su corazón, sino que inadvertidamente estaba transformando su perspectiva sobre su propio trabajo. «¿Estás bien?», Rafael preguntó al notar el inusual silencio de su amigo. «Creo que acabo de tener una epifanía», respondió Luca todavía sumido en sus pensamientos, «y no tiene nada que ver con lo que planeé inicialmente».
A la mañana siguiente, la oficina de Novalink fue testigo de un cambio notable en su director ejecutivo. Luca llegó antes de lo habitual, convocó una reunión de emergencia con el equipo de desarrollo y presentó una idea que tomó a todos por sorpresa. Un proyecto de plataforma totalmente inclusiva, enfocada en personas con diferentes necesidades de accesibilidad. «Quiero una revolución en nuestros productos», anunció a la sala llena de desarrolladores. «Cada línea de código debe considerar a personas reales, con necesidades reales, personas mayores con Alzheimer, personas con discapacidad visual, cualquiera que encuentre barreras en nuestras interfaces». Su equipo lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Luca Müller era conocido por su obsesión por la innovación, pero siempre con miras a avanzar la tecnología. Esta repentina preocupación por la accesibilidad era algo nuevo. Mientras tanto, en su clase, Elena estaba dirigiendo una discusión sobre El Caballero. Sus alumnos estaban particularmente involucrados esa mañana, debatiendo las diferentes perspectivas de la narrativa de Marc Dubois. Entre un análisis y otro, sus pensamientos vagaban de vez en cuando hacia Mateo y las peculiaridades que había ido notando en su comportamiento. Durante el descanso, cogió su móvil para releer algunos de los mensajes que habían intercambiado. Había algo en su manera de describir ciertas situaciones, una precisión visual que no era adecuada para alguien que no podía ver. La semana pasada, durante la cena, comentó el tono exacto de rojo de su vestido y luego se corrigió rápidamente. «Pareces distraída hoy», comentó su colega Miriam, acercándose con una taza de café. «¿Tiene algo que ver con el profesor de música? ¿Con el que estás saliendo?» Elena sonrió y guardó su teléfono celular. Diferente a cualquier otra persona que haya conocido, pero a veces tengo la sensación de que esconde algo más de lo que parece». De regreso a Novalink, Luca se sumergió en la investigación sobre tecnología de asistencia, absorbiendo todo tipo de información sobre interfaces accesibles. Sobre su escritorio, una pila de informes sobre diferentes necesidades de los usuarios crecía cada hora. Su asistente personal nunca lo había visto tan concentrado en un proyecto social. «Tienes una entrevista con la revista Tech en 1 hora», le recordó su secretaria, interrumpiendo su concentración. Luca miró su reloj, frustrado por la interrupción. Como director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más grandes del país, sus obligaciones públicas eran constantes. Pero por primera vez sentí que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Por la noche, en su apartamento, Elena ayudó a Talia a prepararse para ir a dormir. Su abuela estaba teniendo uno de sus raros momentos de lucidez y estaban hablando de sus encuentros con Mateo. «Me recuerda a tu padre», comentó Talia, sorprendiendo a Elena con la claridad de su pensamiento. No por su discapacidad visual, sino por su forma de hablar de la música. Su padre también tenía esa pasión por el arte. Elena besó la frente de su abuela, conmovida por el recuerdo intacto. «Sí, abuela, Mateo tiene una sensibilidad especial para la música, aunque ¿qué, querida? A veces, cuando habla de música, describe partituras y notaciones de una forma tan visual. Me pregunto cómo alguien que ha perdido la vista puede mantener estas referencias tan vívidas». Talia sonrió. Sus ojos brillaban con una sabiduría que trascendía su condición. «El corazón ve cosas que los ojos no pueden percibir, Helena, pero también puede quedar cegado por lo que tanto quiere creer». Esa misma noche, Luca estaba en la oficina de su casa, con sus gafas de sol y su bastón guardados en un cajón. En la pantalla de la computadora, el proyecto de la nueva plataforma inclusiva comenzó a tomar forma. Sus dedos volaron sobre el teclado, convirtiendo en código todas las observaciones e ideas que Elena había compartido. Rafael, que había llegado para hablar de las próximas reuniones, observaba a su amigo con creciente preocupación. «Luca, esto se está volviendo más grande de lo que planeabas. Realmente te estás involucrando». «Lo sé», respondió Luca sin apartar la vista de la pantalla. «Y por primera vez en mucho tiempo, no estoy pensando en probar teorías. Estoy pensando en marcar la diferencia». Un jueves por la mañana,
Elena estaba navegando distraídamente por Internet durante su recreo escolar cuando una noticia llamó su atención. En la página principal del portal tecnológico, una foto de Luca Muller, el famoso CEO de Novalink, anunció el desarrollo de una nueva plataforma revolucionaria centrada en la accesibilidad digital. Algo en la imagen la hizo detenerse. Había una familiaridad desconcertante en ese rostro, aun cuando nunca había prestado mucha atención a las noticias corporativas. Sus ojos recorrieron la fotografía con renovada atención, deteniéndose en detalles específicos: la forma de su barbilla, su sonrisa contenida, su postura elegante. «Profesora Elena». La voz de una estudiante la devolvió a la realidad. Era hora de regresar al aula, pero su mente continuaba procesando esa extraña sensación de reconocimiento. Durante una clase de poesía modernista, mientras sus estudiantes analizaban los versos de Martin Verger, no podía dejar de pensar en las similitudes entre Mateo y el hombre de negocios de la foto. Empezó a conectar puntos que antes parecían inconexos. El conocimiento sorprendentemente preciso que tenía Mateo de la tecnología, sus referencias visuales ocasionales, la forma en que a veces reaccionaba a estímulos que no debería haber notado. Esa tarde, en su pequeño apartamento, se sentó con un cuaderno y comenzó a enumerar todas las inconsistencias que había notado en el comportamiento de Mateo. Pequeños errores que, aislados, podrían no significar nada, pero juntos formaban un patrón intrigante. «¿Qué escribes con tanta concentración?», preguntó Talia acercándose con pasos lentos, teniendo uno de sus momentos de lucidez. Elena dudó un momento antes de responder. «Abuela, ¿alguna vez has tenido esa sensación de que algo no encaja del todo? Como cuando falta una pieza de un rompecabezas». Talia estaba sentada junto a su nieta. Sus ojos brillaban con esa sabiduría que ni siquiera el Alzheimer podía borrar por completo. «¿Estás hablando de tu profesor de música?» «Sí», admitió Elena, sorprendida por la perspicacia de su abuela. «Hay momentos en que él, cuando sus acciones no se corresponden con su condición, como tu papá cuando fingía que no podía ver el brócoli en su plato». Talia rió suavemente, recordando un viejo recuerdo. Odiaba el brócoli. Elena no pudo evitar sonreír al recordarlo. «Es diferente, abuela. Mateo a veces muestra una percepción visual que no debería tener. Y hoy vi una foto de alguien que se parece mucho a él». Mientras tanto, en la oficina de Novalink, Luca estaba inmerso en una videoconferencia con desarrolladores especializados en accesibilidad. Su nuevo proyecto se había convertido en una prioridad absoluta, consumiendo gran parte de su tiempo y energía. «Necesitamos asegurarnos de que la interfaz sea intuitiva incluso para usuarios con deterioro cognitivo», insistió, pensando en Talia y miles de otras personas mayores que enfrentan desafíos similares. Rafael, que observaba la reunión, desde un rincón de la sala, notó la transformación en su amigo. El cinismo que una vez dominó sus acciones había dado paso a un propósito genuino. Pero también se dio cuenta de que cuanto más se involucrara Luca en el proyecto, más difícil sería mantener su farsa con Elena. Después de la reunión, Rafael finalmente expresó su preocupación. «¿Te das cuenta de que estás creando algo asombroso inspirado en ella mientras continúas mintiéndole?» Luca se quitó las gafas y se masajeó las sienes. «No es tan sencillo. Lo que empezó como un experimento se ha convertido en algo más grande que nosotros dos. Es precisamente por eso que necesitas decir la verdad», argumentó Rafael. «Elena no es como las demás personas que te buscaron dinero o estatus. Ella es auténtica y te arriesgas a perder algo real por una mentira». En la biblioteca de la escuela, Elena continuó su investigación. Encuentre más fotos de Luca Muller, artículos sobre su carrera, entrevistas en vídeo. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su certeza de que había algo muy extraño en toda la situación. Cogió su móvil y releyó los últimos mensajes intercambiados con Mateo. «Había quedado en encontrarme esa noche, en un tranquilo restaurante del centro de la ciudad». Después de unos minutos de reflexión, escribió un mensaje.
¿Podemos cambiar el lugar de la reunión? Hay un lugar especial que me gustaría enseñarte. La respuesta llegó casi inmediatamente. Por supuesto, ustedes son mis ojos en esta ciudad, ¿recuerdan? Elena sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Había elegido una ubicación estratégica para su pequeña prueba, la cafetería, situada en la planta baja del edificio Novalink. La cafetería en la planta baja del edificio Novalink era un ambiente sofisticado, frecuentado principalmente por ejecutivos y profesionales del mercado tecnológico. Elena llegó media hora antes de la hora prevista, eligiendo estratégicamente una mesa con vista a la entrada principal del edificio y a los ascensores. Mientras esperaba, observé el movimiento constante de personas que entraban y salían del edificio. Ejecutivos con trajes impecables, desarrolladores con sus computadoras portátiles, todos participando inconscientemente en su pequeño experimento. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa mientras su mente repasaba las posibilidades de lo que podría descubrir esa noche. En el último piso del mismo edificio, Luca estaba terminando una importante reunión sobre el proyecto de accesibilidad. Miró su reloj y se dio cuenta de que casi era la hora de su encuentro con Elena. Rafael lo esperaba en la oficina, sosteniendo sus gafas de sol y su bastón. ¿Eligió este café por alguna razón específica? Rafael preguntó con voz preocupada. Luca se ajustó la corbata, cambiando su traje por un blazer más informal que siempre guardaba en la oficina para ocasiones como esta. Dije que era un lugar especial. No pude encontrarle ningún significado particular a la elección. ¿No te parece extraño? ¿Aquí mismo, en tu propio edificio? Luca se detuvo por un momento, considerando la coincidencia. Quizás sea solo eso, una coincidencia. Además, ella no tiene forma de saberlo. En el café, Elena observaba a cada persona que entraba. Su corazón se aceleraba con cada movimiento de las puertas del ascensor. Había calculado que si su teoría era correcta, Mateo o Luca tendrían que bajar desde lo alto del edificio para encontrarla. A las 19:30 en punto, vio un coche negro familiar aparcado delante del edificio. Rafael salió primero, dirigiéndose a la puerta del pasajero. Elena contuvo la respiración, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba. Mateo salió del vehículo con su habitual elegancia controlada, bastón en una mano y gafas de sol en su lugar. Rafael lo guió hasta la entrada del café, pero Elena notó algo curioso. No entró inmediatamente. Hubo una breve vacilación, casi imperceptible, como si reconociera el lugar. «Mateo», llamó con la voz más suave de lo habitual, observando atentamente su reacción. Se giró hacia ella con demasiada precisión para alguien que no debería saber su ubicación exacta. Elena registró mentalmente este detalle. «Elena», sonrió acercándose con Rafael a su lado. «Espero no haberte hecho esperar demasiado». «No, acabo de llegar», mintió señalando la silla que tenía delante. «Este lugar tiene un significado especial para mí. Solía traer a mi padre aquí cuando empezó a perder la vista. Decía que el aroma del café era único». Mateo se sentó y Elena notó un ligero temblor en sus manos. «Realmente huele maravilloso», comentó, mientras Rafael se alejaba discretamente. «¿Sabías que este es el edificio Novalink?», Elena preguntó, casualmente, observando cada microexpresión en su rostro. «Esa empresa tecnológica que está desarrollando un nuevo proyecto de accesibilidad». Hubo una pausa casi imperceptible antes de su respuesta. «No lo sabía. Es interesante ver cómo las grandes empresas se preocupan por la accesibilidad». «Sí», continuó Elena, manteniendo su voz un tono casual. «Su director ejecutivo, Luca Müller, anunció hoy un proyecto revolucionario. Vi algunas fotos suyas en los periódicos. ¿Sabes que me recordó a alguien?». Mateo se ajustó las gafas de sol, un gesto que Elena ya había catalogado como señal de nerviosismo. «¿En serio? ¿Quién?». Elena se inclinó ligeramente sobre la mesa y bajó la voz. «¿Tienes un hermano gemelo, Mateo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante unos segundos, solo el bullicio del café y el sonido lejano de los ascensores llenaron el espacio entre ellos.
Elena podía ver el conflicto interno grabado en los rasgos de Mateo, incluso parcialmente oculto por sus gafas de sol. «Elena, yo...» comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de voces emocionadas que se acercaban. Un grupo de ejecutivos pasó junto a su escritorio y lo saludó cordialmente. «Buenas noches, señor Müller. Excelente presentación hoy sobre el proyecto de accesibilidad». Elena observó cómo Mateo, no Luca, se congelaba en su silla mientras su farsa se desmoronaba ante sus ojos. El silencio que se instaló en la mesa después de que los ejecutivos se marcharon fue denso, casi palpable. Elena mantuvo sus ojos fijos en Luca, quien se había quitado las gafas de sol, revelando unos ojos marrones perfectamente funcionales y cargados de culpa. El bastón, antaño instrumento de su elaborada mentira, yacía olvidado junto a la mesa. «Así que eso fue todo», dijo finalmente Elena, con la voz controlada pero cargada de emoción. «Todo este tiempo, cada momento, cada conversación, ¿todo parte de un experimento?» Luca sintió el peso de cada palabra como un golpe físico. La máscara que había creado quedó completamente destruida y por primera vez enfrentó las consecuencias reales de sus actos. «No se suponía que fuera así», comenzó con voz baja y urgente. «Al principio sí, fue un experimento. Quería demostrar que nadie se acercaría a mí sin segundas intenciones. Pero tú lo cambiaste todo». Elena soltó una risa amarga. «¿Lo cambié todo? ¿Y por eso seguiste mintiendo? ¿Por eso usaste la condición de mi padre, algo tan personal, tan significativo para mí, como parte de tu teatro?» Al otro lado del café, Rafael observaba la escena con el corazón apesadumbrado. Le había advertido a Luca sobre ese momento inevitable, pero verlo suceder fue diferente a imaginarlo. «El proyecto de accesibilidad», continuó Luca, tratando de explicar, «nació de nuestras conversaciones, de tu perspectiva sobre la tecnología inclusiva. Me hiciste ver...» «No», lo interrumpió Elena levantando una mano. «No lo uses como justificación. No conviertas algo potencialmente bueno en una excusa para tus acciones». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz se mantuvo firme. «¿Sabes qué es lo más irónico? Creaste toda esta farsa para poner a prueba la sinceridad de la gente, pero fuiste tú quien demostró ser justo lo que temías en los demás. Alguien capaz de manipular las emociones para lograr tus objetivos». Luca sintió cada palabra como una dolorosa verdad que no podía negar. «Elena, déjame explicarte. Lo que empezó como una prueba se convirtió en algo real. Tus valores, tu forma de ver el mundo, tu dedicación a tu abuela, todo me ha cambiado de maneras que jamás imaginé. ¿Y en ningún momento durante esta transformación pensaste que merecías saber la verdad?» Elena agarró su bolso, preparándose para levantarse. «No solo mentiste sobre quién eras, Luca. Convertiste algo profundamente personal y doloroso en mi vida en una tapadera para tu experimento social». Ella se levantó, pero antes de irse le echó una última mirada. «¿Sabes lo que siempre decía mi padre? Que perder la vista le enseñó a ver a las personas con el corazón. Habría descubierto tu mentira desde el primer día, no porque cometieras un error técnico, sino porque la gente auténtica reconoce la sinceridad». Luca intentó levantarse y alcanzarla, pero Elena ya se dirigía hacia la salida del café. Algunas personas observaron la escena discretamente, probablemente reconociendo al famoso CEO de Novalink en un momento de vulnerabilidad pública. Rafael se acercó rápidamente, preocupado por el estado de su amigo. «¿Luca?» «No», interrumpió Luca, con la mirada aún fija en la puerta por donde había salido Elena. «Tiene razón, en todos los sentidos. Me he convertido en el tipo de persona que siempre he criticado». Esa noche, en su apartamento, Elena encontró a Talia despierta esperando su regreso. Su abuela, en uno de sus momentos de lucidez, se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. «¿Qué pasó, cariño?», Talia preguntó suavemente, extendiendo los brazos hacia su nieta. Elena se dejó abrazar y las lágrimas finalmente escaparon. «¿Recuerdas cuando dijiste que el corazón puede cegarse por lo que tanto queremos creer? Tenías razón, abuela. ¿Cuánta razón?».
Talia acarició el cabello de su nieta, con esa sabiduría que trascendía su condición. A veces, las buenas personas toman malas decisiones por miedo, y a veces, las malas decisiones nos llevan a lugares a los que necesitábamos ir. ¿Cómo esto? Elena preguntó mirando hacia arriba. Tal vez esa mentira reveló verdades que debían descubrirse, no solo sobre él, sino también sobre ti. A la mañana siguiente, Novalink vibraba con una energía diferente. Por los pasillos se extendió la noticia de que Luca Müller había llegado antes de lo habitual y se había encerrado en su despacho. Lo que nadie sabía era que había pasado toda la noche allí, inmerso en la reflexión y trabajando obsesivamente en el proyecto de accesibilidad. Rafael encontró a su amigo exhausto, pero concentrado, rodeado de decenas de notas y bocetos de interfaz. «Necesitas descansar, Luca». «No puedo», respondió sin levantar la vista de la pantalla del ordenador. «Este proyecto tiene que ser perfecto. No para mí, ni para la empresa, sino para todos los que realmente lo necesitan». En su aula, Elena enfrentó sus propios desafíos. Mantener la compostura frente a 30 estudiantes mientras su mundo personal estaba en crisis requería un esfuerzo sobrehumano. Al analizar Human Aura de Marc Dubois, no pudo evitar notar las ironías entre la obra y su propia experiencia reciente. «Profesor», un estudiante levantó la mano, ¿por qué el doctor Sidney Valley no pudo ver que su propia obsesión por clasificar la locura era en sí misma una forma de locura? La pregunta cayó sobre Elena como un rayo. «A veces», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «nuestras convicciones más firmes pueden cegarnos ante verdades importantes». El doctor Valley estaba tan decidido a demostrar su teoría que perdió la capacidad de cuestionar sus propios métodos. Durante el descanso, Miriam se percató del estado de su amiga. «Descubriste algo sobre él, ¿no?» Elena asintió levemente. «He descubierto que a veces las personas construyen laberintos de desconfianza tan complejos que terminan perdiéndose en ellos». En Novalink, Luca dirigió una reunión como ninguna otra. Había reunido no solo a su equipo de desarrollo, sino también a representantes de asociaciones de personas con discapacidad visual, expertos en accesibilidad y cuidadores de personas con Alzheimer. «No solo quiero crear una plataforma accesible», explicó con una nueva urgencia en su voz. «Quiero que lo desarrollen personas que realmente comprendan estas necesidades. Tú liderarás este proyecto». Rafael, observando desde la puerta, reconoció en las palabras de su amigo ecos de sus conversaciones con Elena. Su influencia estuvo presente en todos los aspectos de esa transformación, incluso después de su partida. Por la tarde, Elena visitó al médico con Talia para un chequeo de rutina. Mientras esperaban, su abuela tuvo otro momento de sorprendente claridad. «¿Sabes qué es lo que más extraño?», Talia comentó mirando por la ventana de la oficina. «La capacidad de aferrarme a nuevos momentos. A veces siento que pierdo partes de mí, pero aún puedo reconocer el amor verdadero cuando lo veo». Helena tomó la mano de su abuela. «¿Qué quieres decir, abuela? Ese chico, incluso con todas sus mentiras, tenía amor en la mirada cuando te habló. El problema es que tenía tanto miedo de que lo lastimaran que terminó lastimándote a ti primero». Al final del día, Luca encontró un sobre dirigido a él en su escritorio. Dentro había una página arrancada de un libro de Clara Lohand, con un pasaje subrayado. «Lo que mata un jardín no es el abandono. Lo que mata un jardín es la mirada vacía de quien pasa ante él con indiferencia». Inmediatamente reconoció la letra de Elena. Junto a ello había una nota sencilla. «Espero que su proyecto ayude a las personas a verse realmente entre sí». Luca guardó la nota en el cajón, junto con las gafas de sol y el bastón que nunca volvería a usar. Miró por la ventana de su oficina y observó la ciudad que se extendía abajo. Por primera vez en mucho tiempo, vio más allá de las apariencias, más allá de las máscaras que él mismo había creado. Rafael entró en la habitación llevando más documentos del proyecto. «¿Cómo estás?» «Aprendiendo a ver», respondió Luca con una triste sonrisa en sus labios. Es irónico que tuviera que fingir que estaba ciego para empezar a ver de verdad. Han pasado 2 semanas desde la revelación en el café.
Novalink se había transformado en un entorno completamente diferente. Lo que alguna vez fue una oficina de tecnología tradicional, ahora albergaba una diversidad única de profesionales. Consultores con discapacidad visual probaron interfaces, expertos en accesibilidad revisaron cada detalle del proyecto y los cuidadores de personas con diferentes necesidades compartieron sus experiencias. Luca había convertido todo el piso 15 en un laboratorio de accesibilidad. Las paredes de vidrio estaban cubiertas con post-it de colores que contenían sugerencias y comentarios de los usuarios. El CEO, conocido por su perfeccionismo técnico, ahora pasaba horas escuchando historias de personas reales, absorbiendo cada detalle de sus necesidades diarias. Nunca lo había visto así, le comentó a Rafael, uno de los desarrolladores más veteranos. Es como si finalmente hubiera encontrado un propósito mayor que los números y la innovación. Rafael observó a su amigo con una mezcla de orgullo y preocupación. Luca había canalizado toda su energía en el proyecto, trabajando incansablemente, como si cada línea de código pudiera compensar de alguna manera el error que había cometido. En la escuela pública, Elena también enfrentó sus propias transformaciones. Sus clases de literatura habían adquirido una nueva dimensión. Cuando hablaba con sus alumnos de las máscaras sociales en Orgullo de Marc Dubois o de la búsqueda de la verdad en El príncipe de Clara Logan, sus palabras llevaban el peso de una experiencia reciente. La literatura no son solo historias, explicó a los estudiantes. Se trata de reconocer verdades universales en las experiencias personales, de ver más allá de las apariencias. En casa, Talia tenía cada vez más dificultades para reconocer rostros familiares, pero sorprendía a su nieta con momentos de profunda lucidez sobre los sentimientos y las relaciones. En una tarde particularmente difícil, cuando Elena intentaba ayudarla a usar la tableta para una videollamada con el médico, Talia le tomó la mano. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo la señora, sus ojos brillando con esa sabiduría que trascendía la enfermedad. «Incluso cuando no reconozco a las personas, puedo sentir que son reales. Es como si el corazón tuviera memoria propia». Elena reflexionó sobre las palabras de su abuela mientras ajustaba la configuración de la tableta. La interfaz era demasiado compleja, con botones pequeños e instrucciones confusas. Sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas sobre cómo se podría hacer más accesible el sistema. Al día siguiente, durante su clase de poesía moderna, Elena recibió una sorpresa en su celular. Novalink había anunciado el inicio de las pruebas beta de su nueva plataforma de accesibilidad. El proyecto, dirigido por Luca Müller, se desarrolló en colaboración con asociaciones de apoyo a personas con discapacidad y expertos en inclusión digital. Sus ojos recorrieron el artículo y se detuvieron en una cita de Luca. Este proyecto nació de una lección personal sobre ver más allá de las apariencias. Aprendí que la verdadera innovación solo ocurre cuando dejamos de asumir que sabemos lo que la gente necesita y empezamos a escucharla de verdad. Durante el descanso, Miriam encontró a Elena en la biblioteca, perdida en sus pensamientos. «Vi las noticias», comentó el amigo. «Realmente convirtió esa experiencia en algo positivo». Elena asintió levemente. A veces nuestras decisiones equivocadas pueden tener consecuencias importantes para otras personas. Por la noche, en su apartamento, Elena decidió escribir. Las palabras fluyeron naturalmente, transformándose en un artículo sobre tecnología, accesibilidad y las diferentes formas de ver el mundo. Sin mencionar nombres ni situaciones específicas, compartió su perspectiva sobre cómo las mentiras, incluso las dolorosas, pueden despertar verdades necesarias. Mientras tanto, en Novalink, Luca estaba recibiendo comentarios del primer grupo de prueba. Una anciana con síntomas tempranos de Alzheimer había logrado realizar una videollamada con su familia sin ayuda. Un hombre con discapacidad visual navegó la plataforma con facilidad, utilizando el lector de pantalla perfectamente integrado. Es sorprendente cómo pequeños cambios pueden marcar una diferencia tan grande, comentó uno de los consultores de accesibilidad. Luca observó las reacciones.
su mente inevitablemente regresando a Elena y Talia. Cada éxito del proyecto llevaba la esencia de las conversaciones que habían compartido, de las observaciones que había hecho sobre las luchas de su abuela con la tecnología. Rafael encontró a su amigo en su oficina más tarde ese mismo día, revisando los informes de pruebas una vez más. «Convertiste una mentira en algo cierto», comentó. «No», respondió Luca cerrando la computadora portátil. «Elena convirtió mi mentira en algo cierto. Simplemente tuve la humildad de aprender de ello». El artículo de Elena se volvió viral en las redes sociales en cuestión de horas. Sin revelar nombres ni situaciones específicas, logró capturar la esencia universal de su experiencia. Cómo las personas pueden usar máscaras por miedo a resultar lastimadas y, en el proceso, perder la oportunidad de establecer conexiones reales. La repercusión fue inmediata. Los blogs tecnológicos han comenzado a hacer conexiones con el nuevo proyecto de Novalink, especulando sobre las posibles inspiraciones detrás de la iniciativa. Algunos se acercaron a la verdad, otros crearon teorías elaboradas, pero nadie conocía la historia completa. En su aula, Elena se dio cuenta de cómo su propia experiencia había transformado su forma de enseñar. Cuando discutió el caballero con sus estudiantes, encontró nuevas capas de significado en la desconfianza de Benoit, en la complejidad de las relaciones humanas, en la forma en que nuestras propias inseguridades pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Diao, profesor Benoit, estaba tan decidido a demostrar su teoría sobre la traición, explicó, que perdió la capacidad de ver a Camille como realmente era. A veces nuestras certezas pueden cegarnos ante otras verdades. Talia, en uno de sus días más lúcidos, estaba hojeando una revista cuando se encontró con una foto de Luca en un artículo sobre el proyecto de accesibilidad. «Este es el chico que mintió maravillosamente, ¿no?», preguntó sorprendiendo a Elena con su recuerdo. «¿Cómo es que todavía lo recuerdas, abuela?» «Hay cosas que la mente olvida, pero el corazón las guarda», respondió Talia simplemente. Tenía buenos ojos, incluso cuando intentaba ocultarlos detrás de esas gafas oscuras. En Novalink, el proyecto continuó evolucionando. Luca había implementado una política única. Cada nueva característica era probada primero por usuarios reales, con diferentes necesidades y limitaciones. Las reuniones ahora se realizaron en un formato híbrido, lo que permitió que personas con dificultades de movilidad participaran de forma remota. Durante una de estas reuniones, una consultora de edad avanzada comentó cómo el nuevo sistema la ayudó a mantenerse en contacto con su familia, incluso con sus limitaciones de memoria. Luca sintió una opresión en el pecho y recordó inmediatamente a Talia. Rafael, que siguió de cerca el desarrollo del proyecto, notó los cambios sutiles en su amigo. El antiguo Luca, obsesionado por las métricas y los resultados, había dado paso a alguien que se conmovía genuinamente con cada historia de éxito, con cada comentario positivo. «¿Sabes qué es irónico?», Luca le comentó a Rafael después, de una reunión particularmente productiva. «Creé ese perfil falso porque pensé que nadie se acercaría a mí por quién soy realmente. Resultó que ni siquiera sabía quién era en realidad. En casa, Elena encontró un sobre en su buzón. Dentro había una invitación oficial de Novalink para participar como consultor especial en el proyecto de accesibilidad, específicamente en el área de interfaz para usuarios con deterioro cognitivo. Junto con la invitación formal había una nota manuscrita. Tus palabras sobre la tecnología y la empatía siempre han sido ciertas, aunque las mías no. Este proyecto necesita tu visión. No por mí, sino por todas las Teresas del mundo que merecen una tecnología que las respete y las incluya. Elena retuvo la invitación por un largo tiempo, con sus emociones en conflicto. Por un lado, el proyecto representaba algo importante, algo más grande que su historia personal con Luca. Por otro lado, aceptarlo significaría revivir recuerdos que todavía duelen. Talia, que observaba a su nieta desde su sillón favorito, le preguntó: «¿Qué sostienes con tanto cuidado, querida?» «Es una elección difícil, abuela», respondió Elena sentándose junto a su abuela. «¿Sabes lo que siempre decía tu padre?», Talia comentó.
sus ojos brillando con una claridad momentánea, que a veces necesitamos cerrar los ojos para ver el camino correcto. No solo hablaba de su visión. Elena sonrió al recordar cómo su padre afrontaba cada desafío con serenidad. ¿Cómo sabes siempre qué decir? No lo sé, querida, respondió Thalía con una sonrisa. Solo sé que a veces el perdón no se trata solo de olvidar el pasado, sino de construir un futuro mejor. El piso 15º de Novalink estaba especialmente concurrido esa mañana. Era el primer día de Elena como consultora del proyecto y la tensión en el aire era casi palpable. Los empleados que conocían la historia de los pasillos la miraban con curiosidad, mientras Lucas se quedaba en su oficina, dándole el espacio que necesitaba para acostumbrarse. Helena fue recibida por Mila, la coordinadora de accesibilidad, quien la llevó a recorrer el piso. El espacio se había transformado por completo. Puestos de trabajo adaptados a diferentes necesidades, zonas de pruebas con diversos dispositivos de asistencia y paredes cubiertas de feedback de usuarios reales. Cada detalle aquí fue pensado en base a experiencias reales, explicó Mila, mostrando una sala de pruebas donde una mujer mayor navegaba por un prototipo de la aplicación. Queremos que la tecnología se adapte a las personas, no al revés. Helena observaba todo con ojos atentos, reconociendo en cada elemento del proyecto ecos de las conversaciones que había compartido con Luca meses atrás. Sus observaciones sobre las dificultades de Thalía con la tecnología se habían convertido en soluciones concretas. Durante la reunión introductoria con el equipo, Elena compartió sus experiencias como cuidadora y docente. Habló de cómo la tecnología podría ser más intuitiva para personas con diferentes niveles de familiaridad digital, sobre la importancia de interfaces que respeten el tiempo y las limitaciones de cada usuario. Mi abuela decía que no es ella la que olvida las cosas, sino las cosas que se le ocultan, comentó Elena, provocando sonrisas comprensivas en el equipo. Nuestra misión es crear tecnología que no se esconda de nadie. Al final del día, mientras organizaba sus notas, Elena recibió un mensaje de Miriam. ¿Qué tal el primer día? ¿Sobreviviste a la reunión con él? Elena miró por la ventana de la oficina, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de la capital. En realidad, respondió, aún no nos hemos conocido personalmente, pero el proyecto es exactamente lo que siempre soñé. En su oficina, Luca revisó los informes del día, incluidas las sugerencias detalladas que Elena había presentado durante la reunión. Cada una de sus observaciones conllevaba una perspectiva única y una comprensión profunda de las necesidades reales de los usuarios. Rafael entró en la habitación y encontró a su amigo absorto en los documentos. Ella trajo una energía diferente al equipo, comentó. La gente está inspirada. Ella siempre ha tenido ese don, respondió Luca sin apartar la vista. De los informes. Ver más allá de las apariencias para entender lo que la gente realmente necesita. Por la noche en casa, Elena compartió la noticia del proyecto con Thalía. Tu abuela, incluso en un día menos lúcido, sonreiría al escuchar sobre iniciativas para hacer la tecnología más accesible. ¿Sabes qué es gracioso, abuela? Elena comentó, ayudando a Thalía con su cena. Todo ese malentendido terminó, generando algo realmente importante, algo que puede ayudar a mucha gente. Thalía tomó la mano de su nieta. Sus ojos se aclararon momentáneamente. A veces es necesario perderse para encontrar el camino correcto, ¿verdad? Al día siguiente, Elena llegó temprano a la oficina, decidida a profundizar en el proyecto. En su mesa encontró un desayuno completo, pan integral, fruta fresca y café preparado exactamente como ella había mencionado que le gustaba aquella primera noche en el café meses atrás. Junto con ello había una nota sencilla. Gracias por enseñarle a Novalink cómo ver realmente a la gente. L. Elena guardó la nota en su diario y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Quizás Thalía tenía razón. A veces los caminos más sinuosos nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Por la mañana participó en una sesión de pruebas con un grupo de personas mayores. Entre ellos,
Una dama le recordó particularmente a Talia, con su dulce carácter y sus observaciones sorprendentemente perspicaces sobre la tecnología. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta nueva aplicación? La señora comentó con los ojos brillantes. Él no me hace sentir estúpido cuando cometo errores. Es paciente conmigo como un nieto cariñoso. Elena tomó notas detalladas y su corazón se reconfortó con cada comentario positivo. En el pasillo, rápidamente se cruzó con Luca, que estaba hablando con algunos desarrolladores. Sus miradas se cruzaron brevemente, y por primera vez desde la revelación no hubo dolor ni resentimiento, solo un reconocimiento silencioso del importante trabajo que estaban haciendo juntos. Ha pasado una semana desde que Elena comenzó a trabajar en el proyecto. La dinámica de la oficina había encontrado su propio ritmo, con ella liderando iniciativas de accesibilidad para usuarios con discapacidades cognitivas. Su experiencia con Talia proporcionó información valiosa que ningún estudio técnico podría ofrecer. En una tarde particularmente productiva, Elena estaba coordinando un grupo de discusión con cuidadores de personas con Alzheimer. Las historias compartidas se hicieron eco de su propia experiencia, y cada desafío reportado reveló una nueva oportunidad de mejora para la plataforma. El problema no es solo la memoria, explicó uno de los participantes, es la frustración de sentir que el mundo digital no está hecho para ellos. Cada error, cada botón confuso, es como un pequeño rechazo. Elena anotó cada observación, su mente ya formulando soluciones. Al otro lado del cristal de la sala de reuniones, Luca observaba discretamente la sesión, admirando la naturalidad con la que ella dirigía al grupo, cómo transformaba las vulnerabilidades en posibilidades. Después de la reunión, mientras organizaba sus apuntes en la sala de proyectos, Elena fue sorprendida por Mila, quien entró cargando una vieja caja de archivos. «Mira lo que encontramos en el almacén», comentó Mila, colocando la caja sobre la mesa. «Estos son los primeros proyectos de Novalink, de cuando era apenas una startup en un garaje». Curiosa, Elena comenzó a explorar los documentos. Entre los primeros prototipos y borradores de código, encontró algo sorprendente. Un antiguo proyecto de software educativo adaptativo, desarrollado especialmente para estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje. Luca desarrolló esto en la universidad, explicó Mila. Era su proyecto final. En aquel entonces, tenía un compañero con dislexia que tenía dificultades con los sistemas educativos tradicionales. Elena hojeó el proyecto con creciente interés. Las notas en los márgenes revelaron una sensibilidad que ella reconoció, la misma que había encontrado en sus conversaciones con Mateo antes de descubrir la verdad. ¿Por qué nunca se desarrolló esto?, preguntó, destacando el nivel de detalle del proyecto. «El mercado no estaba listo», respondió una voz familiar desde la puerta. Luca estaba allí de pie, observando la escena. Los inversores querían productos más comerciales, con retornos más rápidos. El proyecto terminó siendo archivado. Era la primera vez que hablaban directamente desde que Elena empezó a trabajar en el proyecto. El silencio que siguió estuvo cargado de palabras no dichas. «Algunas ideas necesitan esperar el momento adecuado», comentó finalmente Elena, mirándolo a los ojos. «Y las personas adecuadas para hacerlos realidad». Luca se acercó, mirando los viejos documentos con una mezcla de nostalgia y renovado interés. «Quizás podamos incorporar algunos de estos conceptos al proyecto actual». La esencia era buena, solo nos faltaba la madurez para ejecutarla. Trabajaron juntos durante el resto de la tarde, profundizando en los documentos antiguos e identificando elementos que podrían actualizarse e integrarse en la nueva plataforma. La tensión inicial fue reemplazada gradualmente por un ritmo natural de colaboración. «Es curioso», comentó Luca en un momento dado, «cómo a veces tenemos que perder algo para redescubrir quiénes somos realmente». Elena levantó la vista de sus documentos y encontró una vulnerabilidad en su rostro que nunca había visto antes. «A veces es necesario perderse para encontrar un camino mejor», respondió recordando las palabras de Talia. Al final del día,
Cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Elena encontró otra nota en su escritorio, junto con una copia escaneada del antiguo proyecto. Me enseñaste a ver más allá de lo obvio. Ahora estoy aprendiendo a verme de nuevo. Gracias por devolverme el propósito que había olvidado. En casa, Elena compartió los descubrimientos del día con Talia. Su abuela, incluso en uno de sus días más confusos, parecía comprender la importancia del momento. ¿Ver? Talia sonrió sosteniendo la mano de su nieta. A veces necesitamos que alguien nos muestre quiénes somos realmente, incluso si esa persona empezó por mostrarnos quiénes no éramos. El proyecto Novalink se había convertido en algo mucho más grande de lo que nadie pudiera haber imaginado. Después de un mes de intenso trabajo, la primera versión beta de la plataforma estaba a punto de ser lanzada. La prensa tecnológica ya empezaba a informar sobre lo que llamaban una revolución en la accesibilidad digital. Elena estaba en 1900 en su puesto de trabajo, revisando los últimos ajustes a la interfaz cuando Mila entró apresuradamente a la habitación. «¡Tienes que ver esto!», exclamó mostrando su tableta. Fue un vídeo que se volvió viral en las redes sociales. Una mujer de unos 80 años, participante del grupo de prueba, logró realizar una videollamada a solas con su familia por primera vez en años. «Nunca pensé que podría hacer esto sin ayuda», dijo la mujer en el video con los ojos llenos de lágrimas. «Es como si la tecnología finalmente hablara mi idioma». Elena sintió que su corazón se aceleraba al reconocer en la señora la misma expresión de alegría que vio en Talia en los días en que su abuela era capaz de realizar pequeñas tareas de forma independiente. Al otro lado del escenario, Luca presentaba resultados preliminares al consejo directivo de la compañía. Los números fueron impresionantes. 98% de aprobación entre los usuarios de prueba, reducción significativa del tiempo de aprendizaje, aumento significativo de la autonomía digital de los participantes. Pero más allá de las cifras, explicó Luca con una voz que transmitía auténtica emoción, estamos transformando vidas. Cada persona que logra reconectar con su familia, cada persona mayor que recupera un poco de su independencia, cada historia de éxito, es una prueba de que vamos por buen camino. Rafael, que estaba viendo la presentación, notó cómo había cambiado su amigo. El ex Luca, obsesionado con las métricas y los resultados financieros, ahora hablaba con pasión sobre el impacto social y la transformación personal. Después de la reunión, mientras caminaban por el pasillo, Rafael comentó: «Pareces diferente, más real». Luca se detuvo por un momento, observando el movimiento del equipo trabajando a través de las paredes de vidrio. «¿Sabes cuál fue mi mayor error, Rafael? No fue mentirle a Elena, fue mentirme a mí mismo durante tanto tiempo, pensando que el éxito solo se medía con números en una hoja de cálculo». Por la tarde, Elena estaba coordinando una sesión de retroalimentación con un nuevo grupo de usuarios cuando Talia tuvo una crisis en casa. Doña Sania, la vecina que la cuidaba durante el día, llamó presa del pánico. «No reconoce a nadie», explicó el vecino, «y está muy agitada». Elena comenzó a recoger sus cosas apresuradamente, con el corazón pesado. Mila, al darse cuenta de la situación, inmediatamente se ofreció a reorganizar los compromisos del día. Luca, que en ese momento pasaba por el pasillo, escuchó la conversación. Sin dudarlo, se acercó. «Puedo llevarte. Rafael tiene el auto en la puerta». Al principio Elena dudó, pero la preocupación por Talia habló más fuerte. Durante el viaje, un tenso silencio llenó el coche, roto solo por las indicaciones de Elena. Cuando llegaron al apartamento, encontraron a Talia en un estado de confusión, pero más tranquila. Al ver a Elena, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Entonces su mirada se posó en Luca. «¡Ah, el niño que mintió maravillosamente!», Talia exclamó con sorprendente claridad. «Dejaste de usar esas gafas de sol. Tus ojos son mucho más bonitos así, ¿sabes?». El comentario inesperado rompió la tensión en el ambiente. Elena no pudo evitar sonreír un poco, mientras Luca estaba visiblemente avergonzado. «Señorita Talia», respondió con voz suave,
Tiene razón. Estoy cansado de ocultar quién soy. Talia sonrió, tomando una mano de cada uno de los jóvenes. ¿Sabes lo que siempre digo? A veces hay que perderse para encontrar el camino correcto, pero es mucho mejor cuando encontramos a alguien que nos ayude a buscar. Elena y Luca intercambiaron una rápida mirada, sorprendidos por la lucidez de las palabras de Talia. En ese momento, algo sutil cambió entre ellos. No fue perdón, todavía no, pero tal vez fue el comienzo de una comprensión más profunda. Voy a preparar un poco de té, dijo finalmente Elena, soltando suavemente su mano de la de Talia. «Excelente», exclamó Talia. «¿Y tú, jovencito, puedes contarme sobre ese proyecto que estás haciendo para ayudar a gente como yo?» Elena habla de ello todo el tiempo. Luca se sentó junto a Talia, comenzando a explicarle el proyecto con una paciencia y claridad que sorprendió a Elena, que observaba desde la cocina. Fue como si finalmente todas las máscaras hubieran caído, revelando la persona que siempre había existido detrás de ellas. Los días que siguieron al episodio en casa de Elena trajeron un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre ella y Luca. En la oficina, la tensión inicial había dado paso a una colaboración más natural, salpicada de momentos de entendimiento mutuo que sorprendieron a ambos. Una tarde, mientras revisaban juntos los comentarios de los usuarios, Luca compartió algo que había estado teniendo en mente durante semanas. «¿Sabes qué me hizo crear ese perfil falso?», comenzó, mientras sus manos jugueteaban con un bolígrafo. Desde que Novalink creció, cada persona a la que contactaba parecía tener intenciones ocultas. Siempre se trataba de inversiones, alianzas, ventajas. Perdí la confianza en la gente. Elena levantó la vista de los documentos que estaba analizando. ¿Y crear una mentira parecía la mejor manera de encontrar la verdad? En ese momento me pareció lógico, respondió con una sonrisa irónica en los labios. Pero me he dado cuenta de que cuando mientes para encontrar la verdad, la única persona a la que realmente estás engañando es a ti mismo. Al día siguiente, Novalink recibió una visita especial. Un grupo de personas mayores del centro comunitario, local incluida Talia, vinieron a ver el proyecto. Elena había organizado la visita como parte de las pruebas finales de la plataforma. Talia estaba teniendo un buen día, sus ojos brillaban con esa lucidez que cada vez era más rara. Cuando Luca la saludó en el vestíbulo del edificio, ella lo reconoció inmediatamente. «Te ves diferente», comentó ella estudiando su rostro, «más ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima». Durante la presentación de la plataforma, Luca y Elena trabajaron en armonía, complementando sus explicaciones, anticipándose a las necesidades de los visitantes. El equipo observó fascinado cómo dos personas con una historia tan complicada lograban crear algo tan armonioso juntas. «Es como si tuvieran su propio lenguaje», comentó Mila a Rafael, observando la interacción. «Algo que va más allá de las palabras». Talia, que estaba probando la nueva aplicación con la ayuda de Luca, hizo una observación que sorprendió a todos. ¿Saben qué es lo más bonito de este programa? No le teme a nuestras limitaciones. Igual que ustedes dos, no deberían temerle. A las suyas. El comentario provocó un momento de silencio reflexivo. Luca y Elena intercambiaron una mirada rápida, cada uno procesando el significado de esas palabras. Más tarde, después de la visita, Elena encontró a Luca en la sala de proyectos revisando las notas del día. «Talia tiene ese don», comentó sentándose en una silla cercana, «de decir exactamente lo que necesitamos oír, incluso cuando nuestra mente está confundida». Luca asintió pensativamente. «Me recuerda a mi abuelo. Siempre decía que nuestras mayores lecciones provienen de las personas a las que el mundo a veces se olvida de escuchar». «Es gracioso», continuó Elena, mientras una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. «Cómo todo empezó con una mentira sobre no ver y terminó ayudándonos a ver tantas cosas importantes». «La ironía no se me escapa», respondió Luca con voz suave. «Quería demostrar que la gente solo se acercaba a mí por interés propio y acabé descubriendo que la persona más interesada era yo misma». El silencio que siguió ya no estaba plagado de dolor o resentimiento. Fue un silencio de comprensión,
de reconocimiento mutuo de cuánto habían crecido a través de esa experiencia. Rafael, que pasaba por la habitación en ese momento, se detuvo brevemente en la puerta, observando la escena. Recordó cuando había advertido a Luca sobre los riesgos de aquel experimento social y cómo, paradójicamente, aquella mentira había llevado a todos a una verdad mayor que ellos mismos. La cena de lanzamiento de la plataforma es la semana que viene, comentó Luca rompiendo el silencio. Talia está invitada, por supuesto. De hecho, es nuestra invitada de honor. Elena sonrió, genuinamente conmovida. Ella lo agradecerá. En sus buenos días, todavía habla del chico mentiroso que ayuda a gente como ella. El auditorio principal de Novalink estaba repleto de preparativos para el evento de lanzamiento de la plataforma. Elegantes pancartas decoraban las paredes, mostrando conmovedores testimonios de los usuarios que participaron en la fase de prueba. En el centro del escenario, una pantalla gigante esperaba para mostrar la presentación que Elena y Luca habían preparado juntos. En la sala de reuniones contigua, el equipo estaba haciendo los ajustes finales. Elena coordinó un grupo de 1900 voluntarios que ayudarían a los invitados especiales, usuarios mayores y personas con diferentes necesidades durante el evento. Cada detalle debe reflejar nuestra misión, explicó a los voluntarios. No solo estamos lanzando un producto, estamos introduciendo una nueva forma de pensar sobre la tecnología y la inclusión. Luca, al otro lado de la sala, estaba terminando su discurso de apertura. Las palabras ahora fluían con naturalidad, cargadas de una autenticidad que sorprendió incluso a Rafael, que lo observaba desde la puerta. «Realmente crees cada palabra que escribiste, ¿no?», Rafael comentó acercándose. «Por primera vez en mi vida», respondió Luca, dejando el bolígrafo sobre la mesa. «No pienso impresionar a nadie. Solo quiero compartir algo que realmente pueda marcar la diferencia». La tarde transcurría y Elena decidió tomar un descanso para ver cómo estaba Talia. Su abuela estaba especialmente entusiasmada con la perspectiva del evento, aunque a veces su memoria le fallaba respecto a los detalles. «Me pondré mi vestido azul», anunció Talia cuando Elena llamó. «El que tu padre dijo que era el hombre ideal». «Por supuesto, abuela», respondió Elena emocionada con su memoria intacta. «Te verás hermosa». De regreso a la oficina, Elena encontró un sobre elegante en su escritorio. Dentro había una tarjeta con la distintiva letra de Luca. «Mañana contaré nuestra historia. No la que me inventé, sino la verdadera. Cómo una mentira puede llevar a la verdad más importante que he descubierto. Espero que me permitan compartirla con todos». Elena releyó la tarjeta varias veces mientras su corazón latía a un ritmo irregular. Fue la primera vez que hablaron abiertamente sobre compartir su historia con el público. Mila entró en la habitación en ese momento, trayendo los últimos informes de pruebas. «¿Estás bien? Te ves pensativo. Luca quiere contar nuestra historia mañana», respondió Elena mostrando la tarjeta. «La verdadera historia». Mila se sentó y consideró la situación. «¿Y qué opinas de eso?» «Es gracioso», reflexionó Elena, mientras una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. «Hace unos meses la idea de exponer esta historia me habría indignado. Ahora parece el cierre perfecto de un ciclo». Al final del día, la tripulación se reunió para un ensayo general. El auditorio estaba casi listo. La plataforma funcionaba perfectamente. Cada detalle había sido revisado y vuelto a revisar. Luca y Helena se encontraron en el escenario vacío después del ensayo, ambos absorbiendo la magnitud del momento que estaba por venir. «¿Estás seguro de contarlo todo mañana?», preguntó, rompiendo finalmente el silencio. «Por supuesto», respondió, él mirándola a los ojos. «No puedo hablar de tecnología inclusiva y transparencia sin ser completamente honesto sobre cómo llegamos hasta aquí». Elena asintió lentamente. «¿Sabes lo que me dijo Talia el otro día? Que a veces necesitamos compartir nuestras historias, no por nuestros propios errores, sino por lo que aprendimos de ellos». Luca sonrió, recordando la sabiduría única de Talia. «Tu abuela siempre sabe exactamente qué decir».
Incluso cuando no recuerda dónde está, añadió Elena, nunca olvida cómo tocar el corazón de la gente. El sol comenzaba a ponerse, teñiendo de tonos dorados el auditorio a través de los amplios ventanales. Luca y Elena permanecieron allí, uno al lado del otro, observando el espacio que pronto sería escenario de una transformación no solo tecnológica, sino profundamente humana. Mañana, dijo Luca en voz baja, mostraremos al mundo que a veces los mayores avances tecnológicos nacen no de innovaciones técnicas, sino de verdaderas conexiones humanas. Elena lo miró, notando que sus ojos ya no tenían aquella antigua desconfianza. En su lugar había algo nuevo, algo genuino, que ni siquiera las gafas oscuras del pasado podían ocultar. Y que a veces, añadió, necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero propósito. La mañana del lanzamiento llegó con una energía especial en el aire. El auditorio de Novalink estaba abarrotado. Prensa, inversores, representantes de asociaciones de accesibilidad y, lo más importante, decenas de usuarios que habían participado en las pruebas de la plataforma. Talia estaba sentada en la primera fila, radiante con su vestido azul, teniendo uno de sus días más lúcidos. A su lado, doña Sania la ayudaba a orientarse en el entorno, mientras otras personas mayores del grupo de prueba hablaban animadamente de sus experiencias con la nueva tecnología. Entre bastidores, Elena estaba ajustando los últimos detalles de la presentación cuando Luca se acercó. Llevaba un traje elegante, pero su postura era diferente a la del hombre de negocios que había visto en fotos meses atrás. Había una genuina sencillez en su comportamiento ahora. «¿Listo?», preguntó, ofreciendo una sonrisa nerviosa. «Casi», respondió Elena haciendo un último ajuste en su tableta. «Talia está radiante hoy. Reconoció a todos y les está explicando a sus amigos cómo usar la aplicación». Luca sonrió, mirando a través de la cortina hacia la primera fila. «Ella es nuestra mejor embajadora. Nunca he visto a nadie explicar la tecnología con tanto cuidado». El evento comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. Mila abrió las presentaciones, hablando sobre la misión de Novalink de hacer que la tecnología sea verdaderamente accesible para todos. A continuación, un emotivo vídeo mostró testimonios de los usuarios que participaron en las pruebas. Cuando Luca subió al escenario, el auditorio quedó en silencio anticipando. Ajustó el micrófono y por primera vez en su carrera, comenzó un discurso no con números o proyecciones de mercado, sino con una historia personal. Hace unos meses, yo era un hombre que creía saberlo todo sobre tecnología, pero muy poco. Sobre personas, comenzó. Creé una de las empresas tecnológicas más grandes del país, pero había perdido la capacidad de confiar, de ver más allá de las apariencias. El público escuchó en absoluto silencio mientras Luca narraba su viaje, sin omitir sus errores y lecciones aprendidas. Cuando llegó a la parte de su encuentro con Elena, su voz adquirió una emoción diferente. Inventé una mentira para encontrar la verdad, pero acabé descubriendo que la verdad más importante era precisamente lo que intentaba ocultar: nuestra necesidad de conexiones genuinas, de comprensión, de verdadera empatía. Elena, que esperaba su turno detrás del escenario, sintió cada palabra resonar en su corazón. Observé cómo Talia, en la primera fila, sonreía y asentía, como si hubiera sabido desde el principio que ese momento llegaría. Este proyecto, continuó Luca, nació de conversaciones reales sobre necesidades reales. Nació cuando un profesor de literatura me mostró que la tecnología sin humanidad es solo código vacío, que la innovación sin empatía es progreso sin propósito. Cuando Elena subió al escenario para su parte de la actuación, la energía en el auditorio era palpable. Comenzó hablando de Talia, de cómo cuidar a alguien con Alzheimer le había enseñado que la tecnología debe ser un puente, no una barrera. «Cada persona en esta sala tiene una historia», dijo mirando directamente a los usuarios de la audiencia. «Cada dificultad que compartiste con nosotros, cada sugerencia, cada momento de frustración con una tecnología que no te entendía, todo esto se convirtió en algo más grande que nosotros mismos.
La demostración de la plataforma fue un éxito absoluto. Talia, invitada al escenario, mostró con orgullo cómo fue capaz de hacer una videollamada sola, cómo el sistema la ayudó a recordar sus citas, cómo finalmente se sintió incluida en el mundo digital. En el momento más emotivo de la mañana, Luca se acercó a Talia en el escenario. Doña Talia, nos enseñaste que a veces es necesario perderse para encontrar el buen camino. Este proyecto está dedicado a ti y a todos los que, como tú, nos ayudaron a ver más allá de nuestras limitaciones. Talia, en un momento de claridad cristalina, miró a Luca y Elena, quienes ahora estaban uno al lado del otro en el escenario. Ustedes dos finalmente han aprendido a ver con el corazón, dijo a través del micrófono, provocando sonrisas sinceras en el público. Y mira cuánto bien está esto haciendo por el mundo. La respuesta al lanzamiento superó todas las expectativas. En las semanas siguientes, la historia de Novalink dominó no solo los portales de tecnología, sino también los principales medios de comunicación del país. Lo que llamó la atención de la gente no fue solo la innovación tecnológica, sino la historia humana detrás de ella. Elena estaba en su salón de clases, discutiendo sobre el aura humana con sus estudiantes, cuando un estudiante levantó la mano tímidamente. «Maestra, ayer te vi en el periódico», comentó la niña. «Mi abuela usa la aplicación que crearon. Pudo hacerme una videollamada a solas por primera vez. Historias como esta se multiplicaron. La plataforma realmente estaba transformando vidas, creando puentes donde antes había barreras». El proyecto había logrado un número impresionante de descargas en su primera semana, con un índice de satisfacción que sorprendió incluso a los más optimistas. En Novalink, el piso 15 siguió siendo un centro de innovación constante. Luca había transformado por completo la política de la empresa. Ahora, cada nuevo proyecto tenía que pasar por un comité de usuarios reales antes de ser aprobado. «No basta con ser técnicamente perfecto», explicó en una reunión con inversores. «Necesitamos asegurarnos de que realmente estamos satisfaciendo las necesidades de la gente». Talia se había convertido en una especie de consultora honoraria del proyecto. En sus buenos días, participó activamente en sesiones de retroalimentación, compartiendo sus experiencias y conocimientos únicos. Su presencia en la oficina aportó una humanidad especial al entorno corporativo. «¿Sabes qué es lo más bello? Sé de tu trabajo», comentó durante una de estas visitas. «Se trata de ver cómo la gente se ilumina cuando siente que realmente la han escuchado». Una tarde, mientras Elena revisaba los informes de comentarios de los usuarios, se encontró con un testimonio particularmente conmovedor. Se trataba de una señora que había recuperado el contacto con sus nietos a través de la plataforma. «Antes me sentía excluida de su mundo. Ahora puedo participar en conversaciones, ver fotos, enviar mensajes. Es como si volviera a formar parte de la vida de mi familia». Luca encontró a Elena absorta en la lectura de estos testimonios. «Es sorprendente cómo cada historia es única, ¿no?», comentó sentándose a su lado. «Cada uno me recuerda por qué empezamos esto», respondió levantando la vista de sus documentos. «Es mucho más grande que nosotros ahora». Rafael, que en ese momento pasaba por el pasillo, se detuvo a observar la escena. Recordó cuando le advirtió a Luca sobre los riesgos de su experimento social y cómo esa mentira inicial se había convertido en algo tan verdadero y significativo. «¿Has visto la última actualización de los números?», preguntó entrando en la habitación. «La aplicación está siendo adoptada por centros para personas mayores en todo el país». La noticia trajo sonrisas a los rostros de Elena y Luca. El impacto del proyecto se estaba expandiendo de maneras que inicialmente no habían imaginado. «Tenemos que pensar en cómo escalar esto», comentó Luca, ya visualizando las posibilidades. «Hay muchas personas a las que todavía podemos ayudar». Elena asintió, pero su mirada estaba distante. «¿Sabes lo que me dijo Talia ayer? Que aunque olvide los nombres de las personas, nunca olvida cómo la hicieron sentir. Tu abuela tiene ese don de convertir simples observaciones en grandes verdades», sonrió Luca. «Creo que eso es lo que aprendí de todo este proceso. A veces, las mayores innovaciones no nacen de grandes ideas tecnológicas,
sino de pequeños momentos de comprensión humana. Más tarde esa tarde, el equipo se reunió para una pequeña celebración. No fueron solo las impresionantes cifras lo que celebraron, sino cada historia de una vida transformada, cada barrera derribada, cada conexión restablecida. Mila levantó su copa en un brindis. Por la tecnología que nos acerca, por la verdad que transforma y por las mentiras que a veces nos llevan a los lugares adecuados. Talia, quien asistió a la celebración, agregó con su sabiduría característica: y a la gente que tiene el coraje de reconocer sus errores y convertirlos en algo hermoso. Helena y Luca intercambiaron una mirada significativa. El camino que los había traído hasta allí había sido tortuoso, pero cada desvío, cada error, cada momento de duda habían sido necesarios para llegar hasta donde estaban ahora. La verdad, completó el brindis Luca, sus ojos encontrándose con los de Helena, en todas sus formas. El éxito del proyecto abrió puertas que nadie había previsto. Comenzaron a llegar invitaciones a charlas y congresos internacionales, interesados en aprender no solo sobre la tecnología, sino principalmente sobre la historia de transformación que hay detrás de ella. En una mañana particularmente ocupada, Helena encontró su aula decorada con carteles hechos por los estudiantes. Cada uno contó una historia sobre cómo la aplicación había impactado a sus familias. Mi abuela pudo ver mi actuación de ballet en su teléfono celular, escribió un estudiante. Mi abuelo ahora es parte del grupo familiar y envía emojis a todos, compartió otro. La tecnología estaba creando puentes entre generaciones, rompiendo barreras que parecían insuperables. Helena recogió cada historia, cada testimonio, transformándolos en un mural que se instaló en el lobby de Novalink. Luca, al ver el mural, por primera vez, se quedó en silencio durante unos minutos, absorbiendo cada palabra, cada emoción compartida. Es asombroso cómo todo empezó con una mentira sobre no ver, reflexionó, y terminó ayudándonos a ver tanto. La presencia de Talia en el proyecto siguió siendo fundamental. Incluso en los días en que su memoria fallaba, su sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios permanecía intacta. Se había convertido en una especie de consultora especial, ayudando al equipo a comprender matices que solo alguien en 1900 su posición podía percibir. ¿Sabes qué es lo más importante en una aplicación?, preguntó durante una reunión de desarrollo. No es que sea perfecto, es que es paciente. Como esa persona que espera a que recuerdes una palabra sin terminar, la frase. Mila había incorporado esta filosofía en el entrenamiento de todo el equipo. No solo estamos construyendo tecnología, explicó a los nuevos desarrolladores, estamos creando experiencias que respetan la dignidad de cada usuario. Una tarde, mientras revisaba los planes de expansión del proyecto, Luca encontró a Helena en la sala de reuniones, absorta en sus notas. He pensado mucho en ese primer encuentro en la cafetería, comentó sentándose a su lado, sobre cómo estaba decidido a demostrar que nadie se acercaría a mí sin interés. Helena levantó la vista de sus papeles y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Y terminó descubriendo que el interés puede ser algo positivo cuando es genuino. Más que eso, continuó Luca, he descubierto que a veces es necesario perder algo precioso para comprender su verdadero valor. Rafael, quien entró a la sala en ese momento, portando los últimos informes de uso de la plataforma, no pudo evitar sonreír al ver la escena. La transformación de su amigo era evidente no solo en sus palabras, sino en cada gesto, en cada decisión. Los números son impresionantes, comentó, colocando los informes sobre la mesa. Pero lo más importante son las historias que hay detrás de ellos. Talia, que había llegado para otra sesión de pruebas, entró a la habitación apoyándose en doña Sania. Sus ojos brillaban con esa lucidez especial que aparecía en los momentos más importantes. ¿Sabes lo que siempre decía tu padre, Helena?, comentó incorporándose con cuidado, que a veces es necesario perder la vista para ver lo que realmente importa. Luca y Helena intercambiaron una mirada significativa. La sabiduría de Talia
Incluso en medio de la niebla del Alzheimer, continuó iluminando su camino. ¿Y qué es lo que realmente importa, doña Talia?, preguntó Luca suavemente. Las conexiones que hacemos, respondió simplemente. Las verdades que descubrimos. Las personas que nos ayudan a ser mejores, incluso cuando empezamos siendo peores. Avanzó la tarde y la oficina estaba repleta de preparativos para el lanzamiento internacional de la plataforma. Pero en esa habitación, por unos instantes, el tiempo pareció detenerse. Era como si el universo quisiera que absorbieran completamente la magnitud de lo que habían construido juntos. «¿Sabes?», comentó Elena, rompiendo el silencio contemplativo. «Creo que ahora entiendo lo que Talia siempre quiso decir sobre perderse para encontrar el camino correcto». Luca asintió, comprendiendo profundamente. A veces el camino correcto no es el más directo, sino el que más nos enseña a lo largo del camino. 6 meses después del lanzamiento de la plataforma, Novalink se había transformado por completo. Lo que un día era una empresa tecnológica más, ahora es reconocida mundialmente como un referente en innovación social y accesibilidad digital. El 15º piso, que alguna vez fue un entorno corporativo tradicional, se había convertido en un espacio de colaboración donde los desarrolladores trabajaban codo a codo con usuarios reales. En una mañana particularmente significativa, Elena llegó a la oficina y encontró un tipo de bullicio diferente. La empresa había sido seleccionada para recibir un premio internacional a la innovación social y la ceremonia sería transmitida en vivo a todos los empleados. «No es solo un premio para la empresa», explicó Luca durante la reunión de la mañana. «Es un reconocimiento de que la tecnología puede y debe desarrollarse con la humanidad». Talia, que se esforzaba por estar presente en los momentos importantes, incluso en sus días más confusos, observaba todo con una sonrisa serena. Ella estaba sentada en su silla especial, a la que el personal había apodado cariñosamente el trono de la sabiduría. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», comentó en un momento de lucidez. «Ver cómo una historia que empezó con el miedo a confiar en la gente terminó creando tanto espacio para la confianza». La transmisión de la ceremonia comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. El auditorio de Novalink estaba abarrotado. Empleados, usuarios del proyecto, familiares y periodistas esperaban ansiosos. Cuando se anunció el nombre de la empresa, la emoción fue colectiva. Luca subió al escenario virtual para dar su discurso de aceptación, pero lo que sucedió sorprendió a todos. En lugar de hablar de números o logros técnicos, comenzó contando una historia. Hace un año, creía que el éxito se medía solo por los resultados financieros. Usaba la tecnología como una barrera, no como un puente. Fue necesaria una mentira para aprender sobre la verdad y una pérdida de confianza para mostrarme el valor de la conexión genuina. La cámara mostró a Elena entre el público, con los ojos llorosos mientras Luca continuaba. Este premio no solo celebra una innovación tecnológica, celebra una transformación humana. Celebra a cada persona que nos enseñó que la accesibilidad no se trata de adaptar a las personas a la tecnología, sino de crear tecnología que se adapte a ellas. Talia, que había estado observando atentamente, apretó la mano de Elena. Aprendió a hablar desde el corazón, susurró en uno de sus momentos de claridad cristalina. Después de la ceremonia, el equipo se reunió para una pequeña celebración. Mila había preparado una presentación especial, un vídeo con testimonios de usuarios de todo el mundo mostrando cómo la plataforma había transformado sus vidas. «Pude asistir a la graduación de mi nieto aunque estaba en el hospital», dijo una mujer. «Puedo hablar con mi familia todos los días, incluso con mis limitaciones», compartió otro usuario. «Ya no me siento excluido del mundo digital», dijo un hombre con discapacidad visual. Rafael encontró a Luca mirando el vídeo en silencio. «¿Quién hubiera pensado que tu loca idea de crear un perfil falso nos traería aquí, eh?» Luca sonrió y sus ojos encontraron a Elena al otro lado de la habitación, donde ella estaba ayudando a Talia a servirse una taza de té. A veces necesitamos perdernos por completo para encontrar nuestro verdadero camino.
El día continuó con una serie de pequeñas celebraciones. El equipo había preparado una sorpresa especial, una nueva función de la plataforma que permitía a los usuarios compartir sus historias de superación de desafíos, creando una red de apoyo e inspiración. Es como una biblioteca de experiencias, explicó Elena durante la presentación. Cada historia compartida es un faro para alguien que recién comienza su viaje con la tecnología. A última hora de la tarde, mientras el sol se ponía sobre la capital, Elena encontró a Luca en la sala de proyectos, revisando algunos documentos. «¿Sabes lo que me dijo Talia hoy?», comentó, sentándose a su lado. «Que a veces la gente llega a nuestras vidas con máscaras, pero es nuestro corazón el que decide si vale la pena esperar hasta que muestren su verdadero rostro». Luca dejó los papeles a un lado y se giró para mirarla. «Tu abuela siempre tuvo el don de convertir nuestras historias en lecciones». «¿Y tú?», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Tuviste el coraje de convertir tus errores en algo que ayuda a tanta gente». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que habían compartido. Ya no había más resentimiento, ya no había más desconfianza, solo comprensión, y quizás algo más que empezaba a florecer naturalmente, sin prisas ni pretensiones. El otoño había regresado, pintando la ciudad con los mismos tonos dorados que habían coloreado el cielo aquella primera noche en el café hacía un año. Novalink se preparaba para un momento especial, el lanzamiento de un centro de tecnología de asistencia, un espacio dedicado a desarrollar y adaptar soluciones tecnológicas para personas con diferentes necesidades. Elena caminó por el nuevo espacio, admirando cómo cada detalle había sido pensado con cuidado y atención. Las paredes mostraban fotos de los usuarios que habían inspirado el proyecto, incluida una particularmente conmovedora de Talia sonriendo mientras usaba la aplicación. «Es perfecto, ¿no?». La voz de Luca la sorprendió. Se acercó portando una caja antigua que colocó cuidadosamente sobre una mesa cercana. «¿Qué es esto?», Elena preguntó curiosa. Luca abrió la caja, revelando las gafas de sol y el bastón que había usado en su artimaña. «Pensé que deberían formar parte de nuestra exposición sobre la historia del proyecto, como recordatorio de que a veces es necesario empezar por el camino equivocado para encontrar la dirección correcta». Talia, quien estaba siendo guiada por Rafael por el nuevo espacio, se acercó a la pareja. Fue uno de sus días más lúcidos y sus ojos brillaban con una sabiduría que trascendía su condición. «¡Ah, las gafas de bellas mentiras!», exclamó al reconocer los objetos. «¿Sabes? A veces pienso que no era una mentira del todo. Era más bien una verdad que aún no sabía cómo manifestarse». Mila se unió al grupo, subiendo los últimos informes de impacto del proyecto. Las cifras fueron impresionantes. Millones de usuarios en todo el mundo. Historias de reconexión familiar, de independencia recuperada, de dignidad restaurada a través de la tecnología. «Y pensar que todo empezó con sospechas», comentó Rafael, recordando cuando Luca compartió por primera vez su idea del perfil falso. «No», corrigió Elena suavemente. «Empezó con una búsqueda de la verdad, de la conexión, de la comprensión, aunque fuera por un camino tortuoso». Luca observó la interacción con una sonrisa serena. Novalink se había transformado en algo mucho más grande que una empresa de tecnología. Ahora era un espacio de transformación, donde cada línea de código estaba escrita con un propósito y cada interfaz diseñada con empatía. «¿Sabes lo que aprendí de todo esto?», comentó, sus ojos encontrándose con los de Elena. «Que a veces necesitamos perder nuestra visión superficial de las cosas para empezar a ver realmente». Talia, que estaba jugando con una tableta especialmente adaptada a sus necesidades, miró hacia arriba con ese brillo especial de sabiduría. «Y a veces necesitamos perdernos en los caminos del corazón para encontrar nuestra verdadera dirección». El nuevo centro abriría a la mañana siguiente. Ya había una fila de personas ansiosas por visitar el espacio. Familias con niños especiales, personas mayores que buscaban reconectarse con el mundo digital. Profesionales, interesados en aprender sobre tecnología inclusiva. «Ahora es más grande que nosotros»,
reflexionó Elena mientras observaba los preparativos finales. Cada historia, cada persona que logra reconectar con su familia, cada momento de independencia alcanzado, todo comenzó porque dos personas aprendieron a ver más allá de las apariencias. Luca asintió, comprendiendo profundamente. Y porque un profesor de literatura me enseñó que las mayores innovaciones nacen no de algoritmos perfectos, sino de conexiones humanas reales. Talia, que observaba la escena con su serena sonrisa, hizo una de sus acertadas observaciones. Por fin habéis aprendido el lenguaje del corazón, y mirad cuánto bien estáis haciendo por el mundo. El sol comenzaba a ponerse, teñiendo, de tonos dorados el nuevo centro, a través de los amplios ventanales. Helena y Luca estaban allí, uno al lado del otro, observando el espacio que simbolizaba no solo una revolución tecnológica, sino una transformación profundamente personal. ¿Estamos listos para un nuevo comienzo?, Luca preguntó suavemente. Helena sonrió, y su respuesta hizo eco de las palabras que a Talia le encantaba repetir. A veces, el nuevo comienzo es solo la continuación de una historia que necesitaba el momento adecuado para ser contada.